Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que busca que todos podamos aprender de la universidad sin necesidad de tener un carnet. La reunión de hoy es para hablar de un asunto que yo creo que siempre ha existido y seguramente no va a dejar de existir, que es el malestar en el trabajo. Yo no sé si es una reinterpretación del malestar en la cultura, pero precisamente por eso tenemos a unos invitados muy importantes que saben del asunto y nos van a explicar a todos como que tengamos una idea de qué es eso, y yo creo que no hay ninguna pretensión de que eso desaparezca, sino para reducirlo, sobre el malestar en el trabajo. Entonces nos acompaña hoy John Orejuela de la carrera de Psicología, Rodrigo Muñoz, de muchas cosas, pero creo que es organización y gerencia finalmente, y Carlos Mario Hurtado también de la carrera de Psicología. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación, y empecemos como por el principio obvio, que es, bueno, si existe una definición, o por lo menos que sea útil para todos, de qué es eso del malestar en el trabajo, cómo se entiende. Sí. Tal vez Johnny, que incluso está estrenando libros sobre el tema, que incluso ahorita lo mostramos, nos puede ayudar, y después Rodrigo y Carlos Mario nos ayudan a complementar. Claro, muy bien, gracias Juan David por la invitación, y también a Carlos y a Rodrigo por acompañarnos en este momento para hablar de este tema, que sí es un tema que en términos de la investigación me ocupa a mí, pero seguramente no les extraño también a Rodrigo y a Carlos, con quienes compartimos el interés, digamos, de comprender el mundo de las organizaciones y del trabajo, que es, digamos, en lo que nos especializamos como investigadores, y con una, digamos, perspectiva crítica, que quizás sea la menos frecuente cuando se trata de hacer análisis de las organizaciones y del mundo del trabajo contemporáneo. En efecto, existe malestar en el trabajo, ¿cierto? Es la tesis principal de la que partimos, incluso en una comprensión que le intenta hacer un contrapunto dialéctico a una insistencia contemporánea muy fuerte, que es el énfasis en estudiar la felicidad en el trabajo, ¿cierto? Un poco, digamos, en otra vertiente, en otra orilla de la investigación científica sobre la dimensión humana en el trabajo, proliferan hoy, digamos, en esta orientación muy norteamericana, los estudios sobre la felicidad. No tenemos nada en contra de que haya la posibilidad de que la gente sea feliz en el trabajo, obviamente, y estamos de acuerdo con que ojalá la mayoría de las personas puedan experimentar ese sentimiento, ¿cierto?, de realización personal, de gratificación y de sentido. Pero lo que sí tenemos que decir es que lamentablemente también en la forma de organización del capitalismo contemporáneo, y sobre todo, digamos, del capitalismo en las organizaciones, produce efectos de malestar, que en ese sentido sí es entendido un poco a la manera como siendo una retoma del original de Freud, ¿cierto?, del malestar en la cultura, para decir básicamente al público que nos ve y que nos escucha, que podemos partir de una comprensión general del malestar como una experiencia de tensión, ¿cierto?, emocional, de tensión psíquica, difusa, a la que no le encontramos exactamente una fuente y que no nos permite experimentar de manera lo más satisfactoria posible el mundo del trabajo. Partimos de una tesis fundamental, y es que la lógica del capitalismo flexibilizado contemporáneo produce un efecto de fragmentación de las relaciones en el trabajo y del mundo social en general, que tiene como efecto una experiencia cada vez más generalizada de malestar en el trabajo. Algunas personas incluso pueden tener expresiones ya no tan, digamos, generales y relativamente controladas de malestar, sino que incluso pueden llegar a sufrir en el trabajo, efectivamente, teniendo estos desdoblamientos muy complejos, digamos, para la experiencia subjetiva de los que trabajan hoy. Un poco, digamos, ese es el marco general. Sí es una retoma del malestar en la cultura, para decir, no solamente hay malestar en la cultura, y también hay malestar en la cultura del trabajo, por ejemplo, contemporáneo, y es un poco, digamos, lo que nos interesa compartir con ustedes. Okay. Voy a hacer preguntas como alguien desprevenido que no sabe el tema.
planteas como si el malestar en el trabajo fuese una cosa más asociada al modelo de producción. Mejor dicho, ¿por qué sufre la gente hoy en el trabajo? ¿O es una cosa que sufrían los esclavos o en el modelo precapital? O sea, ¿qué es lo que, si hay diferencias, cuál es el problema hoy? Porque uno pensaría que el trabajo no siempre fue divertido y había sufrimiento desde Caín y Abel. O sea, ¿qué es lo que creen ustedes que sea lo distinto? No sé. Bueno, sufrimiento en el trabajo siempre ha habido. Ajá. Si nos acordamos, si recordamos un poco la revolución industrial, las condiciones de trabajo, la crueldad con que se manejaban las relaciones supuestamente capitalistas, pero muy cercanas a una especie de esclavismo, pues el sufrimiento era muy grande. Las jornadas de trabajo eran enormes, las tareas, digamos, en ese principio de la revolución industrial, mal calculadas, digamos, todavía para las fuerzas de trabajo, niños, etcétera. Había bastantes condiciones difíciles de trabajo. Pero en la época moderna, en la actualidad, yo diría que las condiciones son distintas y el sufrimiento es distinto. Yeah. Hay una especie de complejización de la sociedad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Johnny en su libro, de que el trabajo no es un asunto entre el trabajo, la tarea y la organización, la empresa y la organización. El trabajo, pues la persona, el sujeto que trabaja, su tarea y la organización, es algo que trasciende eso. De hecho, las causas a la complejidad actual están afuera, es en el contexto, en la historia económica, en el incremento de la tecnología, en la innovación permanente, en la competitividad, en las presiones que sufren las personas. Yo diría que hay como dos vías de ese malestar. El primero es que el hombre que trabaja, cualquiera que sea el trabajo, ejecutivo, de oficina, se ve presionado más por esas presiones que se reciben de afuera, de ser más eficiente, de responder más rápido, de ser competitivo con respecto a las demás personas que ahora por los niveles de educación están demandando más trabajo. Entonces hay una presión allí, pero también en el exterior, en la familia, en la sociedad, porque para mantener los niveles de consumo que son crecientes, que son más costosos, porque tienen más integrado conocimiento en las invenciones, en los productos, para mantener un nivel de vida, un costo de vida, se ve también presionado. Entonces, yo diría que el sufrimiento sí, hay igual y siempre lo ha habido y en el esclavismo lo ha habido, lo que pasa es que ahora esas presiones son diferentes y supuestamente si estamos en un proceso civilizatorio, nosotros hemos debido poner atención a cómo mientras avanzamos haciendo buenos celulares y buenos tablets y buenos sistemas de comunicación, también avanzamos en cómo mejorar la vida humana, pero en eso no hemos puesto mucha atención. Pues sí hay leyes y hay cosas que han mejorado, pero el sufrimiento, digamos, sigue y las presiones siguen generando problemas en el estar en el trabajo. Quisiera, estando en acuerdo con lo que ya ha dicho Johnny y Rodrigo, también centrar el foco de atención no solamente en el contexto o en el sistema económico, que son variables que están allí presentes, pero quisiera también, digamos, mencionar la variable propia del ser humano, ¿sí? De lo que llamamos el sujeto, el ser humano. Si uno toma la palabra malestar y la divide en dos, malestar, también podría jugar con esas palabras pensando el lugar o la posición en la que se ubica cada persona frente a su acto de trabajo. Entonces uno podría también pensar que hay personas que se ubican en una posición de malestar en un sitio determinado. Yo, digamos, concuerdo con que las variables externas están allí, pero también los propios individuos pueden generar malestar dentro de las organizaciones. Eso implicaría que el acto de trabajo, obviamente, genera unas presiones, como dice Rodrigo, genera, digamos, unas tensiones en términos de lo que se espera del individuo trabajador y obviamente de lo que él quiere lograr en su acto de trabajo, pero también el propio individuo puede darse a la tarea de, digámoslo así,
autosabotearse en ese lugar de trabajo y generar un malestar dentro de las relaciones laborales que se establecen. Entonces diría que no es única exclusivamente, pues agregándole este elemento, las condiciones socioeconómicas, el modelo económico, que casi siempre decimos que son las condiciones externas, pero querría llamar también la atención de esa condición del individuo que también puede generar dentro de las mismas dinámicas y relaciones laborales un malestar y condiciones desfavorables para él mismo y para los demás. Sí. Ahí hay un asunto que Carlos señala que me parece importante y es cómo, digamos, el malestar se juega en una relación dialéctica entre las condiciones del trabajo y las condiciones de organización del sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, personas que no se proveen, como Carlos dice, un propio nicho de trabajo, digamos, que le resulte suficientemente cómodo y agradable, sino que por una particular forma, digamos, de posicionarse en el mundo, él se produce para sí ciertas, digamos, condiciones que le hacen más desfavorable o menos satisfactoria la experiencia de trabajar. Y eso, digamos, ya no tiene que ver con estas condiciones que sin duda son ciertas, porque a propósito de lo que dice Rodrigo, no solamente, digamos, podrían haberse transformado condiciones que nos muestran que tenemos mejores condiciones hoy que hace un tiempo para trabajar, sino que incluso esta forma del capitalismo contemporáneo está retrotrayendo formas que suponemos superadas. Por ejemplo, la intensificación laboral en el capitalismo, digamos, naciente, industrial, se trabajaban 12, 14, hasta 16 horas diarias, pero si usted hoy le pregunta a un trabajador contemporáneo cuántas horas trabaja, le podría decir más o menos también 10, 12, 14. Entonces uno dice, ya no estamos en ese capitalismo, pero la intensidad de trabajo es tanta, mucho por la presión, digamos, que está diciendo Rodrigo, que es importante, que es la de, digamos, el hiperproductivismo, que incluso hasta los propios académicos lo experimentamos, ¿cierto? Hay un productivismo académico, una presión excesiva porque hay que producir para después poder consumir, que hacen, digamos, que esas condiciones objetivas de la organización del trabajo, cuando además no se alinean suficientemente bien con las condiciones subjetivas de los sujetos que están, digamos, de los individuos que trabajan, pues aumenta las probabilidades de que la experiencia de trabajar no sea la más satisfactoria como podríamos esperar muchas veces. Sí, lo que entiendo entonces es, hay condiciones naturales del sistema, las características de la organización, pero también hay cosas de afuera. O sea, si el señor tiene una esposa insoportable y su vida es una desgracia, y pues no se va a olvidar cuando llegue al trabajo y eso no se lo puede culpar a la organización de alguna manera. O sea que es un asunto de muchas variables e incluso me parece difícil establecer dónde están las fronteras, o es posible hacerlo, no sé. Diríamos que no, es complejo porque realmente la situación no es tan, digamos, no es tan fácil de descifrar, nada más porque nosotros partimos de un caso que nos parece importante y de un principio, perdón, y es que cada situación es muy particular. Lo que a una persona lo hace sufrir, a otra posiblemente no, ¿cierto? O con ciertas condiciones de trabajo que son adversas para alguien, podrían no serla para otros, o las que son insoportables para uno, pues son perfectamente soportables para otro. Sí. Esa reivindicación, digamos, de ahí de un sujeto singular que interpreta el mundo y la realidad de una cierta manera, que la construye también, digamos, a través del lenguaje de una cierta forma, es una comprensión que nosotros tenemos particularmente en nuestra forma de analizar el problema, digamos, de los sujetos en el trabajo, que es también importante reconocer, ¿cierto? Y es, no podemos decir que tales condiciones, digamos, prescriptivamente, no tener buena luz, no tener buen jefe, van a hacer sufrir, eso no lo sabemos necesariamente, pero tampoco podemos decir que no es, digamos, una condición menor el hecho de que ciertas disposiciones del sujeto lo puedan también hacer experimentar ese trabajo de una manera más o menos agradable según lo que él, digamos, también pueda interpretar de acuerdo con su propia historia de vida. Habría un principio general que sí podríamos decir, y es, en la medida en que no hay un ajuste entre las condiciones de trabajo y la estructura, digamos, del sujeto, ese desfase puede ser mucho más grande, la probabilidad de experimentar malestar en el trabajo sería mayor. Pero de esto habría que reconocer que no siempre la responsabilidad es de la organización. A veces lo que tiene que reconocer un sujeto es que está en el lugar equivocado y que lo mejor que podría hacer es irse de ese lugar para no sufrir, ¿cierto? Pero a veces espera es que entonces el mundo le cambie para él no tener que cambiar nada y no tener que tomar decisiones y pagar incluso costos por las decisiones que toma y asumirse responsable subjetivamente de lo que decide. Okay. Tal vez dos preguntas en una. Y lo mencionaste y creo que es parte del trabajo de tu libro. Uno oye el asunto de que la flexibilización del trabajo,
que son las nuevas formas y todo eso. Incluso la misma palabra flexibilidad sonaría como que entonces eso se ajusta mejor a la persona, pero entonces la pregunta es si esa flexibilización también está generando malestar hoy, que supuestamente es un avance, y eso cómo se manifiesta que la gente esté aburrida, si supuestamente le están dando opciones para que él tome más decisiones sobre su trabajo. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, supuestamente. Supuestamente. Pero es que yo creo que es muy importante en la atención individuo y las presiones de afuera, lo contextual. Yo, aunque la reconozco que es así, es decir, es una dialéctica, una dialógica, en lo contextual hay un factor muy importante, y es que ¿a qué intereses se sirve? ¿A qué intereses sirve el trabajo? Quien determina qué es lo que yo compro como comprador de trabajo tiene una fuerza enorme en la relación. Cuando decimos, por ejemplo, que el principio fundamental es que, por ejemplo, en administración, en economía, para hacer una mirada pues, interdisciplinaria, en contaduría, ¿cierto? El ser humano en la organización es un costo, es un costo, y el costo tiene una cosa fundamental, que hay que eliminarlo o hay que reducirlo. Entonces hay una presión enorme porque él directamente está incidiendo en lo que la empresa gana, el beneficio que se obtiene, ¿cierto? Entonces, allí hay un problema que no se ha podido abordar nunca, porque ninguna de esas disciplinas que mencioné se va a poner a mirar a ver cómo es que le quitamos el carácter de costo al trabajo humano, ¿cierto? Entonces, digamos que históricamente ha estado sometido a esa presión de ser un costo. No hay una conciencia de que el trabajo es el medio que construye, digamos, lo humano, la humanidad. Nosotros nos hacemos humanos es en el trabajo, ¿cierto? Pero eso no importa en este caso, porque digamos, cada una de esas disciplinas se interesa en factores muy específicos, la utilidad, la rentabilidad, el beneficio, la eficiencia, la productividad, etc. Y allí no hay, pues, digamos, lugar para otro tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la complejidad que ha tomado el trabajo y la empresa y el negocio y los negocios en general en los últimos años han buscado para mejorar esos costos formas de trabajo que generen beneficios, por ejemplo, los trabajos freelance, ¿cierto? La tercerización, lo que llaman flexibilización en general, es decir, cómo hacer que me cueste menos, pero que me rinda más. El trabajo freelance, por ejemplo, es que una persona ya no es, digamos, un empleado, sino un proveedor de trabajo para diferentes organizaciones en momentos distintos. Entonces, eso le genera mayor inseguridad porque él no tiene unos beneficios permanentes, no tiene una seguridad permanente, no tiene, digamos, estabilidad. El trabajo se desestabiliza. Entonces él tiene que estar buscando, digamos, un negocio aquí, un negocito allá, a quién le vende un artículo, a quién le vende una investigación, a quién le vende. Bueno, entonces, o donde hay una clasecita, digamos, en el caso de los profesores, que afortunadamente ese no es nuestro caso. Entonces, eso, yo diría que aparentemente sí se está flexibilizando en favor del trabajador, pero no se está flexibilizando en favor de quien trabaja. Está flexibilizando en favor del interés que está detrás de todo eso. Sí, yo diría que, como lo muestran, digamos, los estudios contemporáneos sobre la flexibilidad, uno podría en primera instancia creer que la flexibilidad en sí misma es buena, ¿cierto? Que ya trajo el beneficio y que vamos a ganar, digamos, en las posibilidades de autónomamente dirigir nuestras acciones en el campo del trabajo. Pero lo que han mostrado los estudios es que lo que se gana en autonomía se pierde en calidad de vida por la presión en términos de los resultados. Entonces uno puede sentirse más libre, pero de otro lado también se siente más apresionado, ¿cierto? Más acorralado por las metas de la productividad, y entonces ahí la flexibilidad puede tener un sesgo, es que generalmente, podríamos decirlo así, hay una flexibilidad que es asimétrica, generalmente está recargada en los beneficios para el empleador y no tanto para el empleado como uno supusiera. Podríamos colocar, por ejemplo, un ejemplo de esa expresión de la flexibilización del trabajo
en el teletrabajo, pero Carlos Mario, por ejemplo, tiene frente a eso una posición crítica, ¿cierto? Una cierta suposición de que el teletrabajar en sí mismo ya es maravilloso y es muy bueno y porque la gente va a estar en su casa. Pero yo le diría a Carlos pues, que nos compartiera un poco el resultado de su reflexión alrededor de este particular fenómeno que él ha investigado. Bueno, yo escuchando a mis colegas de discusión, quiero hacer nuevamente, digamos, hincapié en lo subjetivo. Yo estoy de acuerdo con el argumento que acaba de dar Rodrigo sobre que la flexibilización también obedece, y el teletrabajo como una modalidad de esa flexibilización obedece a una forma de, digámoslo, estratégica para bajar costos de una organización, que entre otras cosas uno podría pensar que tiene múltiples perspectivas de análisis. Por un lado, considero que la flexibilización busca de cierta forma también la sostenibilidad de las organizaciones, porque hay que pensar también en que para que una organización sea sostenible tiene que cuidar ciertos recursos económicos que sabemos que no son pues, infinitos. Eso yo creería que hay que resaltarlo y aceptarlo. El teletrabajo, por ejemplo, que es una modalidad de esa flexibilización, digamos que surge como la posibilidad de evitar eso que el mismo Morgan, ese autor, nos llama como que el trabajo es una cárcel psíquica, donde uno está en un lugar enfocado, trabajando, encerrado allí, y le permite a ciertos empleados que tengan esa disponibilidad a trabajar desde su casa. Pero llamaría nuevamente a lo subjetivo y nuevamente a los intereses económicos, que yo pienso que eso está allí en juego o en tensión. Yo diría que eso es una tensión permanente. Y es, creería que el teletrabajo en sí mismo no fue creado con la intencionalidad estratégica, única y exclusiva de bajar costos y fastidiar al empleado, sino como una posibilidad de expresión del mismo acto de trabajo. Yo llamaría también a la incapacidad de la disciplina del empleado, porque nosotros importamos modas administrativas que llegan con mucha velocidad y quizás no estamos preparados culturalmente para afrontarlas. Entonces, por ejemplo, alguien dice, el teletrabajo, uno termina más cansado, termina haciendo más o termina trabajando más, pero hay que mirar también el grado de disciplina y eficacia del tiempo que utiliza un empleado teletrabajador. Claro. Entonces esa es una variable que se ha investigado y es que a veces el teletrabajo no funciona en parte, no solo eso, en parte porque no hay una disciplina, ¿sí?, del mismo empleado. Se pone a hacer otra actividad distinta en una investigación que se hizo acá mismo en la universidad, donde el tiempo del uso del tiempo laboral se dedica a otras cosas. Y después, me cogió el tiempo yo trabajando y no terminé de hacer todo esto. Entonces esa es una variable. Digamos que las condiciones culturales, subjetivas, las costumbres, los hábitos, no concuerdan con una moda administrativa que llega y es incorporada acríticamente. La segunda variable es que se ha investigado también la posibilidad de analizar qué cargos son susceptibles de ser teletrabajables. Entonces es una idea errónea pensar que el teletrabajo es para todo el mundo o en todos los cargos. Hay cosas que no son teletrabajables. Y allí habría que, en ese sentido taylorista, pues de buscar el hombre adecuado para el cargo adecuado. Yo creo que Taylor tiene razón en eso. Buscar las condiciones que tiene el individuo para poder desplegar todas sus potencialidades laborales en ese cargo. Ahora, si él no tiene esa potencialidad, pues es mejor que no teletrabaje, por ejemplo, esa es otra variable. Y lo tercero, sí es el elemento que ustedes señalan y es cómo al implementar el teletrabajo en algunos casos se hace acríticamente, sin tener en cuenta estas dos variables anteriormente, se monta y termina siendo un fracaso, porque se hace con, digámoslo así, el único y exclusivo objetivo de bajar costos, que le permita a la organización bajar costos en energía, servicios, tiempo, utilizar objetos, una capacidad instalada que tiene la organización y obviamente pues evitar ciertos costos que hay en el tránsito que uno tiene habitualmente en una organización. Entonces cuando se hace exclusivamente sobre ese foco, yo creo que eso es un fracaso. Pero si se tiene en cuenta en esas otras dos variables, hay casos donde ha resultado que es eficiente, es posible, es viable, pero en otros casos creo que no lo es. Sí. Yo creo, Carlos Mario, digamos que allí esa variable que tú pones en juego y es
que el puesto sea teletrabajable, pero que también el sujeto tenga condiciones para ser un teletrabajador eficiente, es en el fondo, digamos, el núcleo de lo que venimos discutiendo acerca de qué puede presentar, digamos, qué puede ser lo que produce malestar. Muchas veces el malestar se produce porque se escogió un individuo que no era para un cargo, digamos, que puede ser teletrabajable, pero el individuo no estaba preparado para ello. O se forzó un cargo que no tiene condiciones para ser teletrabajable y se volvió de esa manera por el mero interés económico, pero desconociendo, digamos, que el individuo no estaba listo o que ese cargo... O el mismo individuo, Johnny, qué pena, o el mismo individuo elige el teletrabajo creyendo que va a ser la modalidad idónea o creyendo que eso es más fácil que ir a trabajar. Sí. Entonces el mismo se produce ese malestar, o sea, el mismo ocasiona esa figura de malestar en la organización. Claro, y algunos, digamos, en el caso que dice Carlos, hemos tenido, digamos, experiencias en las que los propios individuos después piden volver a la oficina. Ellos mismos dicen, no más teletrabajo, yo Eso quiero no era volver. para mí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el trabajo no solamente es producir, trabajar también es vivir juntos, trabajar también es relacionarnos con los otros. Entonces, muchas veces un teletrabajador experimenta el malestar ya no derivado de que las condiciones de trabajo, por ejemplo, objetivas son inadecuadas, sino que, por ejemplo, él quedó excluido o aislado socialmente y él necesita volver a ese espacio de socialización, de relación con el otro, encontrarse con los colegas, con los amigos, discutir las tareas y encontrar incluso en la solidaridad que los otros le pueden prestar las posibilidades de los recursos para poder resolver aquello que, digamos, en esta perspectiva que estamos trabajando denominan lo real del trabajo, aquella dimensión del trabajo que nos resulta imposible de controlar, que nos produce angustia, que siempre, digamos, hemos encontrado que es más fácil de resolver cuando tenemos un colega con el que solidariamente podemos conversar para encontrarle una salida a ese impasse en el trabajo. Entonces yo creo que eso que dice Carlos ahí es muy importante porque esa dimensión del acople entre la dimensión subjetiva y la condición objetiva hay que estudiarla y el teletrabajo es un caso que nos muestra que no es una solución siempre, digamos, exitosa universalmente, que hay que tener muy en cuenta, digamos, estas variables subjetivas que Carlos señala. Debe ser muy difícil trabajar cerquita de la nevera, ¿no? Sí, o muy engordador, yo no sé. Pero yo creo que con respecto a los perfiles, es decir, hay un perfil de persona, por ejemplo los millennials, la gente más joven, pues que se adaptan más a esas formas de trabajo. Claro. Digamos, las personas de más edad, que se formaron en ciertas épocas del siglo XX, digamos, están hechos a un modelo de trabajo más presencial. Entonces, y además los oficios nuevos relacionados con tecnología les favorecen más las formas de teletrabajo, los asuntos de comercio que tengan que ver con tecnologías, etcétera, pues se prestan más a este tipo de trabajo virtualizado. Sí. Aunque lo que logro entender es que, o sea, no es que la organización sea mala per se, el trabajo sea malo por él mismo, cualquier fórmula tendrá cosas buenas y malas, todas las personas son distintas y fórmulas únicas, pues eso es como una utopía y muy peligrosa, pero en esta circunstancia en que se están planteando esas nuevas formas flexibles de trabajo que seguramente tienen respuestas distintas para las personas y los cargos pero ya hay como unas guías generales diciendo, mire, está pasando esto, a la gente le está molestando esto y esto, eso está todavía borroso. Digamos, la literatura y la investigación empírica nos permite entender que si hay algunos factores que ya en sí mismos pueden ser, digamos, factores que probablemente van a generar experiencias de mayor nivel de malestar en el trabajo, incluso de un sufrimiento, digamos, psíquico en el trabajo, que ya sería una expresión, digamos, demasiado extrema de malestar, ¿cierto? O sea, la gente en general puede experimentar algo de malestar y eso es más o menos reconocido o representado socialmente con la expresión estrés. ¿Cómo estás en el trabajo? Estresado, ¿cierto? Estresado es una manera de decir en términos generales que la gente experimenta algún tipo de malestar, pero la cualidad subjetiva del malestar es que el malestar no alcanza a ser, digamos, tan intenso como para que sea inmanejable por el sujeto. El malestar tiene la condición de ser una tensión que es difusa, pero al final es tolerable para el sujeto. El sufrimiento ya no, el sufrimiento sí demanda, por ejemplo, la intervención de un tercero, de un profesional que nos escuche, que nos atienda, incluso que a veces produzca un efecto de interrupción de una serie de condiciones, por ejemplo,
como salir un momento de la escena del trabajo para descansar y, digamos, salir de esa presión o cambiar las formas de la relación, etc. Pero en términos generales uno podría decir, la gente experimenta algún nivel de malestar que es tolerable, y lo que podemos encontrar es que habrían algunas cosas que pueden, digamos, generar particularmente más malestar que otras. Voy a decir algunas de ellas que me parece, digamos, son importantes, y voy a colocar el énfasis en una particular que además trabajamos en este libro como un asunto particular. Una de las cosas que puede hacer que una persona experimente mayor nivel de malestar en el trabajo es que no pueda trabajar en condiciones de autonomía. O sea, que si alguien pierde la autonomía en el trabajo, eso lo va a hacer, digamos, experimentar un poco más de tensión en el trabajo mismo. Entonces, algún nivel mínimo de autonomía y de expresión del deseo del sujeto, de expresión de su singularidad, debe ser permitida en el trabajo para poder que el sujeto se experimente más o menos satisfecho. Cuando hay un bloqueo de esa expresión de la singularidad, inmediatamente aparece un síntoma de malestar. Y eso es independiente si es teletrabajo, presencial. Sí, esa sí es una variable, digamos, que universal. independiente de si está en el sector educativo, industrial o de servicios, siempre que un sujeto siente que no puede, digamos, desplegar la expresión de lo que él es, ¿cierto?, de lo que él desea, inmediatamente esa oposición al deseo se manifiesta como con una cierta reacción de tensión emocional o de tensión psíquica que denominamos malestar. La otra condición, y digamos que es una condición importante que produce malestar, es trabajar en condiciones en las que se pierde la solidaridad, que es más una variable, digamos, que ahorita Rodrigo indirectamente tocaba cuando decía, miren que solamente la gente no sufre por lo que pasa en el trabajo, sino que sufre por lo que pasa por fuera del trabajo. Y hay una variable contemporánea que caracteriza la sociedad, digamos, actual, y es una tendencia de la hiperindividualización. Entonces, esa individualización, pero además también ese exceso de competitividad entre los colegas, produce un efecto, y es que la gente pierde los recursos de la solidaridad para resolver el trabajo. Entonces, tener que trabajar en condiciones de poca solidaridad también produce mucho malestar. Hay un tercero, digamos, para decir los tres principales, y este último a mí me interesa mucho porque cada vez, digamos, después de que he investigado y que he hecho el trabajo, de hecho ahorita acabamos de terminar una investigación particularmente sobre eso con un estudiante de maestría, el tercer elemento es que la gente, cuando trabaja en condiciones en las que le es negado el reconocimiento justo por lo bien que ha hecho, experimenta mucho malestar. Y yo cada vez atestiguo más cómo la gente a veces me busca cuando quiere, digamos, hablar de lo que experimenta mal en el trabajo, y generalmente el núcleo de ese malestar es una negación del reconocimiento, un reconocimiento que no le dan los jefes, un reconocimiento que no le dan los colegas, un reconocimiento que no le dan los clientes. Y, digamos, la teoría lo que ha mostrado es, mire, toda persona necesita ser reconocida, es una necesidad ontológica de afirmación de sí. Pero además, digamos, en el mundo del trabajo, todo el mundo necesita que le hagan dos tipos de juicios sobre lo que hizo en relación con el trabajo. A toda contribución o esfuerzo de trabajo le debe corresponder una retribución simbólica que se llama reconocimiento. Y el reconocimiento es de dos tipos. El reconocimiento debe ser un reconocimiento de utilidad y un reconocimiento de calidad. O sea, a la gente necesita que le digan lo que hiciste, lo hiciste bien, y también necesita que le digan lo que hiciste es útil. Cuando estas dos expresiones del reconocimiento no se dan, la gente experimenta mucho malestar. Y hoy en día se presenta mucho eso, porque como estamos en relaciones de excesiva competencia entre iguales, entonces la gente lo que hace es que se niega mutuamente el reconocimiento. Es decir, cuando la gente lo hace bien, el otro, en vez de decirle, hombre, te felicito, lo hiciste bien, qué chévere, lo que hace es que mantiene una condición de silencio, ¿cierto? Lo que Richard Sennett va a llamar una especie, digamos, de régimen de la indiferencia. Todo el mundo va a quedar callado, nadie va a decir lo uno que hace el otro, y eso va a ser una forma, digamos, de organización de las relaciones de trabajo que va a producir como efecto un exceso de malestar. Solamente quiero decir esas tres como para decirle a esta, diciendo que particularmente a mí el reconocimiento me parece que es crucial. Y la investigación que acabamos de terminar es, en el caso nuestro, es de investigadores, un estudiante de maestría trabajó con nosotros un tema, y es cómo los investigadores, sobre todo los investigadores del ámbito universitario, tienen relaciones de lucha por el reconocimiento, y cómo mucho del malestar que experimentan los investigadores es porque hay una negación recíproca del reconocimiento legítimo por el buen trabajo que hacen. Curiosamente, lo que encontramos es que los investigadores que son más top, que tienen, digamos, mayor nivel de reconocimiento y de producción, experimentan más malestar porque son a los que más se les suele negar el reconocimiento como consecuencia de relaciones de competencia. Entonces, es un poco para decirles, ese es un tema, digamos, allí, pero
A tu pregunta contestando, sí, trabajar con poca autonomía, trabajar en poca solidaridad y trabajar en condiciones de negación del reconocimiento serían 3 factores que podrían producir mucho malestar en el trabajo. Pero Rodrigo iba a decir algo. No, que como la pregunta de David hablaba de lo bueno y lo malo, seguramente que hay muchas buenas intencionalidades en muchas compañías con respecto a mejorar las condiciones de trabajo. Yo no quiero aparecer acá frente a la audiencia como que todo es negativo, ¿no? No. Es importante ver que las condiciones, por ejemplo, de salud, de educación, cuando las compañías respaldan esos procesos, de diversión, etcétera, son mucho mejores ahora que años atrás y que en otras épocas con seguridad ni existían siquiera. Es decir, hay un mejoramiento de las condiciones, digamos, higiénicas para el trabajador, solo que yo diría que no es suficiente porque paralelo con eso se han generado otros factores perturbadores como los que está mencionando Johnny, que hacen que se sufra a pesar de estar en buenas condiciones, digamos, higiénicas en el trabajo. Bueno, el tiempo corre mucho, pero entonces no quisiera terminar como, porque hemos planteado qué es y cómo se manifiesta, pero finalmente la pregunta que siempre será obvia es, bueno, listo, entonces, ¿qué hacemos? Porque incluso pensándolo desde el plano que las organizaciones tienen una aspiración de un beneficio económico, pues creo que no hay que ser un genio para saber que este fenómeno finalmente también va a tener un costo, obviamente negativo, y que sería una tontería no pensar en que haya que hacer algo. Entonces, ¿hasta qué punto, y aceptando que son materias pantanosas y difíciles, qué responsabilidad y qué cosas pueden hacer las organizaciones para, pues como para tratar esto? Porque creo que es como el riesgo, habrá que disminuirlo, pero cero no se puede. Sí. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algo para hacer, aceptando que sea difícil? Mirar a mí. A ver. Te toca. Cuando había una pregunta que es obligatoria y necesaria, después de hacer este análisis, ¿qué se sigue? Yo diría que las organizaciones pueden ser, y de hecho algunas las son, espacios dialécticos. ¿Qué es la dialéctica? Pues entendémosla como una intermodificación, o sea, cada uno modifica su punto de vista a partir de un diálogo. Yo creo que los dispositivos, los espacios para expresar ese malestar son necesarios. Yeah. No estoy diciendo que tenga que haber un consultorio pues, de psicología o de un psicoanalista en cada organización, no, aunque cada vez más se ve que muchas organizaciones disponen de profesionales en esas áreas para ofrecer espacios donde las personas puedan hablar, poner en palabra ese malestar. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. El buzón de quejas de toda la vida termina siendo... Más que buzón de quejas es también un profesional que se dispone a escuchar. Okay. Y yo llamaría la atención sobre esto, a interrogar a ese individuo también sobre su corresponsabilidad en lo que pasa. Okay. Yo hablo de la corresponsabilidad siempre. Abrir espacios de diálogo, abrir espacios donde ese malestar se pueda poner en palabra, pero también se puede interrogar la posición de ese individuo frente a la organización. Yeah. Y también interrogar a los que dirigen las organizaciones sobre qué posible corresponsabilidad tienen en ese malestar. Yo siempre llamaría la atención de que es un fenómeno de ida y vuelta. No vería que la organización es la que causa, la responsable la única responsable, porque creo que el individuo también se suma en muchas ocasiones a eso. Espacios, dispositivos de palabra y de mediación, es decir, buscar la conciliación más que buscar la confrontación. Eso sería lo que habría que hacer, volver a esa premisa antigua. Sí. Yo creo que hay, partiendo de una idea que le capto a Carlos Mario, hay un modelo de gestión, ¿cierto?, que promete, digamos, formar mejor a los directivos de empresa, en el sentido de que no se parte de la idea que tú mencionaste ahora de que la misión de la empresa es producir utilidades para el dueño, punto. No, esa es una visión monoléctica, llamémoslo así. Hay una visión más dialéctica que es todo directivo tiene que resolver
el problema de su empresa en una tensión entre el interés público y el interés privado. El interés privado, el interés suyo, del beneficio del accionista, frente al interés de la sociedad. Y la sociedad son un montón de actores, entre ellos el trabajador, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa dialéctica inicial, yo tengo que establecer dialécticas actor por actor, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de formarnos en la complejidad, en la capacidad de mirar muchos factores para poder gerenciar, no solo en el último beneficio que voy a ganar. Entonces, con el trabajador, ¿qué pasa? También es que la visión de la administración es que todo está centrado en el dinero. No, todos los actores, proveedores, trabajadores, clientes, ninguno de ellos espera de una compañía solo plata, solo beneficio económico, ¿cierto? El gobierno, por ejemplo, ¿qué desearía? Impuestos, dinámica de trabajo, oferta, demanda, divisas. Hay muchas cosas alrededor de la empresa que los actores requieren. El trabajador específicamente requiere varios: dinero, pero también condiciones laborales, seguridad, reconocimiento, ¿cierto? Todas estas cosas. Y yo diría que un directivo tiene que ser capaz de formarse en esa multiléctica, con cada uno de los actores, en que no depende de un solo factor, sino del beneficio de ambos, ¿cierto? No quiere decir que él vaya a sacrificar su beneficio para que los demás, no, es cómo construyo mi beneficio en consonancia con el beneficio del otro, ¿cierto? Yo diría una cosa más, aprovecharía entonces incluso aquí para mostrar el libro, en efecto, que digamos, nos ha convocado a esta conversación aquí con Carlos y con Rodrigo y tú, Juan David, y es lo siguiente. En efecto, uno de estos capítulos, de hecho el último, se hace la pregunta por, bueno, ¿y qué se puede hacer, cierto? Después de presentar un panorama tan desolador como que la gente sufre y experimenta mucho malestar en el trabajo, viene la pregunta lógica y es, ¿cuál sería entonces la solución? Una de las soluciones, en efecto, es esta que dice Carlos, y es proveer espacios de apalabramiento de ese malestar, de posibilidades de colocar ese malestar en palabras, un poco porque también a veces lo que produce, como es normal en la condición humana, por ser medios por el lenguaje, es que hay mucho malentendido entre lo que yo quiero y lo que la empresa espera, y además hay una tendencia a plantear una falsa oposición, ¿cierto? Y es que el beneficio económico se opone al bienestar humano, y lo que nosotros creemos es no, o sea, de ninguna manera. Un gerente puede estar preocupado y tiene legítimo derecho a preocuparse porque la empresa sea rentable, y a todo trabajador le interesa y le conviene que la empresa sea rentable, porque si es rentable es viable, y porque si es viable va a tener trabajo, porque además los trabajadores también necesitan y quieren trabajar. Entonces no es necesario, digamos, plantear siempre esa oposición entre que tiene que acabarse la empresa para que subsista, digamos, el beneficio personal, sino que todo lo contrario, hay que alinear, como dice Rodrigo, los intereses privados con los intereses públicos, los intereses, digamos, del capitalismo con los intereses de las personas, para que éstas puedan, digamos, tener la posibilidad de expresarse, digamos, en ese escenario particular que es el mundo del trabajo, que entre otras cosas es uno de los mundos más importantes. Los seres humanos tienen varios mundos, en los estudios está mostrando que los dos mundos más importantes son el mundo de la familia y después el mundo del trabajo, incluso entre los millennials, ¿no? También hemos hecho la investigación, les preguntamos qué es más importante y uno va a creer que es la tecnología, el estudio dice, no, la familia y el trabajo aparecen como las dos cosas más importantes. Entonces trabajar es una cosa importante para los individuos, pero la respuesta, digamos, que yo doy aquí al final, alrededor de eso es, uno, primero lo que ha dicho Carlos, hay que dar lugar a que ese malestar sea colocado en palabras porque es la manera, digamos, de exorcizarlo. Segundo, no hay que creer que se opone el beneficio económico al beneficio o a la realización personal, eso es una falsa oposición. Y en ese mismo sentido, creo que lo más importante, o la clave, digamos, del trabajo en el que uno experimenta mayor bienestar y menor malestar, es trabajar en aquello que uno desea. Esa es la clave fundamental. Si usted trabaja en lo que usted desea, usted tiene varias ventajas. Cuando usted trabaja en lo que usted desea, usted lo hace con mucha pasión y le dedica mucho tiempo, lo perfecciona y lo hace bien. Si usted lo hace bien, tiene mayor nivel, digamos, de empleabilidad y de beneficios, y al final entonces también tiene la recompensa económica por hacerlo bien, y es mayor capacidad, por ejemplo, de tener un mejor salario, mejores posibilidades de oferta laboral. Entonces, cuando la gente trabaja en aquello que desea,
el nivel de malestar puede ser significativamente reducido. Muchas de las personas que sufren el trabajo están en el trabajo es porque no han asumido la responsabilidad de reconocer frente a sí mismos que están en lugares donde no desearían estar. Y la invitación sería entonces a todos los que tienen, digamos, esta experiencia un poco incómoda en el trabajo, hacerse la pregunta, es si está trabajando en lo que quiere y si está en el lugar que desearía. Esa sería, digamos, una clave importante para, digamos, descifrar un poco el asunto. Yo agregaría un último elemento a eso, en lo que señala Rodrigo y Johnny, es ni individualismo ni totalitarismo. Los totalitarismos no llevan a nada y los individualismos tampoco. Yo acudiría más como a un punto, sí, quizás aristotélico de la justa mediana, y es un nosotros. O sea, la organización es un nosotros que respeta las singularidades. Pero el individuo no le debe de imponer a la organización ni su propia particularidad o singularidad, Ni al contrario. ni al contrario, y buscar cómo, digamos, conciliar ese aspecto allí. Bueno, pues como ven el tema es fascinante, uno pensaría que, porque estas cosas son, a veces, aunque son evidentes, también son sutiles al mismo tiempo, pero complejas. Pensaría que esto no es una discusión ni una preocupación de las organizaciones, yo creo que es todo lo contrario. Finalmente las empresas y las organizaciones son las personas y este es un tema fundamental que no se puede obviar, que no son divertimentos o es que esas son cosas menos importantes, sino que son de las discusiones fundamentales, a mi juicio, de las organizaciones y de las funciones administrativas. Entonces, de nuevo, muchas gracias y a ustedes pues los esperamos en el próximo programa de Campus Global. Como dije, un espacio para que aprendamos todos los que quieran sin necesidad de estar carnetizados en EAFIT. Muchas gracias.